La presidenta Sheinbaum junto a Omar García Harfuch oficializan la creación de la unidad de inteligencia policíaca más avanzada de todo el continente. Además, Donald Trump aplaude esta estrategia del gobierno de México. Vamos a revisar la noticia, vamos allá. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues así es, ciudadanos. El gobierno de México despliega megaplan para erradicar al crimen organizado en todo México. Y la presidenta Sheinbaum le ordena a Omar García Harfuch crear la nueva policía de élite, la más avanzada de México. Y es que, después de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum ha emprendido una nueva estrategia de seguridad para erradicar de nuestro país a los grupos del crimen organizado. Y todo esto después de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informara esta mañana el aseguramiento de un buque que transportaba 10 millones de litros de diésel huachicoleado en el puerto de Tampico, en Tamaulipas. Además de 192 contenedores, el buque contenía armamento y vehículos, 3 camionetas tipo pick-up, además de equipo de cómputo y otros materiales ilegales, pues se presume que este barco zarpó desde el puerto de Beaumont, en Texas, en los Estados Unidos. Pues esta es una de las pruebas para que vean cómo es que la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch están teniendo efecto, e inclusive para que vean que son golpes certeros de manera inteligente y no solamente utilizando la fuerza bruta. Pues además, gracias a Omar García Harfuch se contribuyó para la incautación por medio de estos nuevos trabajos de inteligencia, los cuales ahora van a poder potenciar la creación de esta nueva policía, inclusive más avanzada que la Guardia Nacional. Pues el mismo Omar García Harfuch anunció por medio de sus redes sociales el lanzamiento de una convocatoria para formar la primera generación de agentes de investigación e inteligencia de la Secretaría de la Seguridad Pública. La llamada Unidad Nacional de Operaciones, por sus siglas UNO, será la encargada de las operaciones de inteligencia más avanzadas en nuestro país, para de esta manera desarticular a los criminales y a sus bandas a través de golpes certeros y quirúrgicos en sus operaciones delictivas. Como si fuese un tipo de FBI, la Unidad Nacional de Operaciones está destinada a ser el cerebro de todas las operaciones de inteligencia en contra del narcotráfico, es decir, ser un enfoque diferente al que hizo Felipe Calderón de manera tonta, golpeando el avispero sin ninguna planeación, para de esta manera generando una verdadera carnicería en todo México. Sin embargo, ciudadanos, justamente para nutrir esta nueva unidad de inteligencia se encuentran efectivos trasladados desde la llamada Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de México, que fue un grupo altamente especializado en operaciones de alto impacto, creado justamente por la gestión de García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Pues cuando estaba al frente de esta dependencia, las autoridades lograron resultados importantísimos combatiendo las células del crimen organizado que operaban en la capital, como la Unión Tepito en la Ciudad de México. Por otro lado, se encuentran agentes federales civiles que ya laboraban en la Secretaría de Seguridad Pública dentro de la llamada Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto, y que desde el sexenio del presidente Andrés Manuel ya habían recibido una especialización importante en operaciones policiales complejas. Y la tercera fuente de recursos humanos de esta nueva corporación proviene de los miles de agentes de la extinta Policía Federal que en el sexenio pasado permanecieron adscritos a la Guardia Nacional. Si a ellos se les suman los elementos de las divisiones élite que prepara la Secretaría de Seguridad Pública, el estado de fuerza de esta renovada Policía Nacional de Harfuch superaría ya los 15,000 elementos en total, una cantidad que seguirá creciendo en siguientes semanas debido a que hay miles de expolicías federales en las llamadas mesas de transición a la espera de canalizarlos a alguno de los referidos grupos o unidades. Esto, ciudadanos, es una excelente noticia. El terror también para los grupos criminales que creen que sus pasos no pueden ser seguidos, pues hemos visto cómo es que en las últimas semanas el gobierno de los Estados Unidos ha estado vigilando a estos grupos criminales a través de equipos de altísima tecnología, aviones espía, buques de espionaje y mucho más trabajo de inteligencia que de alguna manera han compartido con el gobierno federal de la presidenta Sheinbaum.
Pero en lo que respecta a nuestro país, aún falta mucho por construir y por pulir para tener nuestra propia agencia de inteligencia que le dote de mayor precisión a las Fuerzas Armadas de México. Y de esta manera, esta estrategia de García Harfuch y de la presidenta Sheinbaum están rindiendo muchísimos frutos, y vaya que los Estados Unidos ya están reconociendo el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues recordamos que hace algunos días el secretario Omar García Harfuch se reunió con el director del FBI, Kash Patel, que entre otras cosas compartieron ideas de cómo combatir al crimen en nuestro país para de esta manera hacer que estos cárteles sean desarticulados entre todas estas presiones de Donald Trump a México. Pues vamos a escuchar al director de la agencia del FBI tirándole flores a Omar García Harfuch y reconociendo su gran trabajo con esta estrategia de crear esta mega agencia de inteligencia en México. Yes, sir. We have been working. One of the first meetings I took as FBI director was my counterpart, Secretary Farouche in Mexico. And subsequent to that, we have repaid or extradited or expelled from Mexico 2 top 10 of the FBI's most wanted list and 33 other criminals. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos cómo es que desde los Estados Unidos ya están alabando la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum encabezada por Omar García Harfuch. Pero también vemos cómo es que no es una coincidencia que se dé este cambio de estrategia con la creación de esta nueva corporación. Pues recordamos que hace unos días se dio la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la cual, entre otras cosas, llegó a un gran acuerdo con la presidenta Sheinbaum para coordinar esfuerzos e ir en contra de los grupos del crimen organizado. Pues vamos a escuchar cómo es que esta secretaria de seguridad gringa reconoce el trabajo de la presidenta de México respecto al combate al narcotráfico, y además adelanta que Donald Trump estará tomando muy en cuenta las acciones que está emprendiendo México y Omar García Harfuch para retirarle de esta forma todos los aranceles a nuestro país. I think the Mexican president, you talked to her, is doing enough to defeat the cartels down there. You know, we talked extensively about that. I gave her some options of more she could do. So I gave her a list of things that President Trump would be very happy to see, and she was remarkable. It was supposed to be a half-hour meeting. We met for almost 2 hours. Very productive. She did sign some of those agreements with us, and I asked her specifically to share biometric information with us, and she's willing to discuss that, even though that in her country would be a little bit controversial. But she's putting a good faith effort, and she has an opportunity to do some things that I will give a report to the president on and see if we can deal with the tariff situation that may be facing her people. Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que estas tensiones se profundizan ante los amagues de Donald Trump, pues sus demandas se centran en que México ataque y controle al crimen organizado, lo que ha aumentado de esta manera el protagonismo de Omar García Harfuch en esta estrategia. Sin embargo, vamos a escuchar finalmente qué es lo que responde la presidenta de México referente a esta reunión con Kristi Noem y esta nueva estrategia de García Harfuch para conformar esta nueva unidad de inteligencia policíaca. Que nosotros nos coordinamos, pero no nos subordinamos, que colaboramos. Y también que la presidenta le responde a una sola autoridad, y esa se llama el pueblo de México. Eso para empezar. Pusimos en la mesa, por ahí hay un tuit que subí al otro día, a ver si está. Bueno, ya no es tuit, ¿verdad? Publicación de principios con los cuales nosotros siempre trabajamos con cualquier gobierno, y en particular en temas de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos. Es el día que estuve en Rosarito, responsabilidad compartida. Ellos tienen una responsabilidad, nosotros tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, por cierto, lo que ayer sacó el secretario del Tesoro, pues es información que viene de la coordinación binacional. Entonces, responsabilidad compartida, confianza mutua, tienen que tener confianza en nosotros y nosotros en ellos, en la coordinación, respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación, respeto a México, a las y a los mexicanos. Son nuestros 5 principios con los que trabajamos con el gobierno de Estados Unidos y en particular en temas de seguridad. Pues sí, ciudadanos, vemos finalmente cómo es que todo este rompecabezas se va armando y cómo es que al final del día México está tomando un paso muy importante para el combate a estos grupos del crimen organizado.
pues no es utilizar la fuerza nada más porque sí, sino utilizar el cerebro para combatir a estos criminales, para desarticular sus grupos desde dentro. Pues no se trata de hacer lo que hizo de igual manera Felipe Calderón, de golpear el avispero a lo tonto y esperar a que las abejas no nos picaran. Pues el presidente Andrés Manuel en su momento dijo que es ir por las causas y en todo caso es dar golpes inteligentes y certeros antes de usar la fuerza bruta. Y es que justamente por esa razón detuvieron a criminales de altísimo calibre, como lo fue inclusive Ovidio Guzmán. Todo esto sin disparar una bala y sin perder vidas humanas. Y es que justamente esa es la senda que está siguiendo la presidenta Sheinbaum, justamente adaptándose a la nueva realidad que significa tener a Donald Trump frente a la presidencia de los Estados Unidos. Pues por un lado sí es presión y más trabajo extra para México, pero también por el otro lado es beneficio para nuestro país ya no tener a estos grupos criminales dominando ciertas comunidades, y de igual manera trasegando este fentanilo que al final del día es la razón principal por la cual Donald Trump está imponiendo estos aranceles a nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la nueva unidad de inteligencia policíaca de Omar García Harfuch? ¿Ustedes creen que se vaya a erradicar al crimen organizado? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!